Señoras y señores, buenas noches. El Archivo General de la Nación les da la bienvenida a la conferencia Fugas equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición, impartida por Eliades Acosta. En la mesa de honor nos acompaña el coautor del libro, cuyo nombre es el tema de la conferencia de esta noche, el señor Pablo Yabre. Es profesor, historiador y escritor, licenciado en Filosofía por la Universidad Estatal de Rostov del Don y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, autor de más de 20 obras publicadas en diversos países. Actualmente es responsable de investigaciones del Archivo General de la Nación y labora en la Fundación Juan Bosch. Con la conferencia Fugas equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición, recibamos al doctor Eliades Acosta. Yo quería, antes de pasar a la conferencia, decir el placer inmenso que tengo de compartir pasado mañana, día 5 de diciembre, a las 7 de la noche, la presentación del primer tomo de 3 de la obra que da título a esta conferencia. Son 3 tomos. Presentaríamos el jueves en la Biblioteca Nacional a las 7 este tomo, y que ha sido un fruto de la colaboración con el historiador Pablo Yabre, nacido en La Habana pero residente en Miami, que aportó muchísimos elementos de primera mano sobre los temas que vamos a hablar. Pablo. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Un gran placer compartir un rato de este día para abordar temas que inexplicablemente ni historiadores cubanos ni historiadores dominicanos han abordado a profundidad, que es la estancia de los tiranos Machado y Batista aquí en República Dominicana. No es una historia menor, es una historia importantísima para entender la geopolítica del Caribe y los sucesos que tuvieron lugar en Cuba repercutiendo en República Dominicana y los que tuvieron lugar en República Dominicana repercutiendo en Cuba. Si fuéramos a hacer un enmarque cronológico del periodo que vamos a hablar aquí, sería aproximadamente desde el agosto de 1933 hasta agosto de 1959. Es el periodo en el cual vivieron, convivieron, se confabularon y se pelearon estos 3 tiranos del Caribe, que fueron el general Gerardo Machado y Morales, el general Fulgencio Batista y Saldívar y el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Estamos en un momento, entonces, en esos aproximadamente 20 y tantos años, que son cruciales para entender los sucesos políticos incluso del presente. Las relaciones de Trujillo con otros tiranos de la época ha sido también poco estudiada. Nos hemos centrado más en lo interno y en algunos sucesos en el exterior que tuvieron una repercusión mediática, como fue el secuestro de Galíndez, por ejemplo, o el asesinato de José Almoina, o la desaparición de Mauricio Báez en La Habana en 1950. De forma tal que han quedado en la sombra, por ejemplo, sus relaciones muy estrechas con Juan Vicente Gómez en Venezuela, con Rojas Pinilla en Colombia, con Carías en Honduras, con Perón, con el general Dutra de Brasil, y tantas otras figuras que no fueron presidentes ni estuvieron al frente de los gobiernos de su país, pero fueron generales, ministros, cancilleres, diplomáticos, altos funcionarios, y que fueron entretejiendo una madeja, una telaraña, como yo lo llamé en una de las primeras obras sobre las relaciones de Trujillo con Cuba, una especie de telaraña siniestra que fue llenando, copando todo el ámbito del Caribe, o del Gran Caribe, porque también abarcó México, Colombia, Venezuela, Brasil, y llegó al final
a crearse de hecho, de facto, y hay pocas huellas escritas, pero hay una especie de alianza o entente que yo he llamado de la mano dura. Es decir, de estas figuras que eran partidarias de la represión, que eran partidarios de imponer un régimen al pueblo, olvidando todo atisbo de democracia, y llevarlo a cumplir los designios del tirano de turno, que generalmente, y no es casual, terminaban siempre muy ricos, terminaban disfrutando de enormes fortunas, como es el caso de Batista y Machado, y como es el caso de Trujillo. En realidad, no hemos sido, bueno, los historiadores cubanos tenemos un defecto, que es el de acotar a una figura histórica con un hecho determinado y olvidarnos antes qué pasó con esa figura y después. O sea, Batista, si decimos en Cuba Batista, golpe del 4 de septiembre, golpe del 10 de marzo, 4 de septiembre del 33, golpe del 10 de marzo del 52, triunfo de la revolución y huida hacia República Dominicana. Batista sale del radar de la historia de Cuba, no se habla más de él, pero Batista muere en el 73. Es decir, Batista tuvo tiempo de escribir varias obras defendiendo su tiranía y de ir atacando a la revolución cubana y al pueblo de Cuba. Batista tuvo relaciones con una serie de políticos importantes de la época, ya después de salir de aquí. Se carteó con mucha gente importante, no solo de Cuba. Participó tímidamente en algunos sucesos políticos, dio su opinión, por lo tanto, fue consultado por los norteamericanos más de una vez sobre cómo lidiar con la revolución cubana, porque conocía al pueblo de Cuba. Era un líder político de muchos años en la política cubana. Pasa igual que con el general Valeriano Weyler Nicolau, marqués de Tenerife, el de la reconcentración en Cuba, que causó 250.000 muertos entre los no combatientes, niños, mujeres, ancianos, que murieron de hambre y enfermedades en las ciudades y pueblos, donde los cerraron como una especie de campo de concentración para evitar que prestaran ayuda a los mambises o que se unieran a los mambises. Entonces esa política de reconcentración de Weyler del año 1896-97, repito, provocó 250.000 de muertos. Weyler es relevado del mando en Cuba tras el atentado donde Antonio Cánovas del Castillo, primer ministro conservador de España en la época, el hombre de aquella famosa frase de "en Cuba estaremos hasta el último hombre y la última peseta". Cánovas, conocido por el monstruo en la política española, es asesinado en el balneario de Santa Águeda, en el país, lo que sería hoy el País Vasco, por un anarquista italiano. Ese anarquista realmente iba a vengar la muerte de Maceo, era lo que él quería, y la de los anarquistas en el proceso de Montjuïc de Barcelona, que hubo más de 20 anarquistas ajusticiados. Se dirigió a París, habló con el doctor Betances, Emeterio Betances, puertorriqueño, representante en París del Partido Revolucionario Cubano, que no olvidemos fue creado por Martí para lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico, lo dicen los estatutos. Y Emeterio Betances le dice: será un error que usted, le dice a Ángel Angiolillo, el anarquista, Betances le dice: será un error que usted mate a la reina Cristina y al niño Alfonso XIII, porque era inicialmente el plan, matar a la reina y matar al niño, al delfín, al heredero. Y será un error para la causa, que nadie le va a perdonar que usted mate mujeres y niños. Si usted quiere vengarse, mate a Cánovas, que ese sí tiene la culpa. Y en efecto, mata a Cánovas, luego a su vez es ajusticiado, capturado y sentenciado a muerte. Y ese hombre que llevó a cabo esa política de Cánovas en Cuba, que es Weyler, es demovido. Enseguida que viene el gabinete liberal, la mala imagen de Weyler hay que quitarla. Sobre todo la prensa norteamericana se había cebado en eso. Weyler lo saca, llega a Cádiz, ya sin mando, y da las declaraciones que son la primera grabación conservada en archivos españoles de uso. Da unas declaraciones donde dice: los políticos se creen que las guerras se ganan repartiendo caramelos.
Y las guerras se ganan desenvainando la espada. Eso está grabado, yo tengo la grabación. Línea dura. Entonces, nosotros, a partir de la llegada de Weyler a España, nunca más la historia cubana trata a Weyler. Weyler murió en el 28, 1928. Estamos hablando de 1897. Weyler muere en 1928. Como era frecuente en la política española de la época, en la península era liberal y aquí en el Caribe era ultraconservador. Se opuso a la dictadura de Primo de Rivera, fue ministro de Defensa 2 veces, o sea, tuvo toda una vida. Nosotros no investigamos eso, es como si ya no nos interesara, y es un error. Porque una buena parte de la explicación de los actos de gobierno o de dictadura se reciben empezando por ver antes de llegar al poder la persona las huellas de su evolución, incluso psicológica. Y después que cometió los errores o los crímenes que han cometido estos tiranos, ¿qué pasó con ellos? Bueno, claro, hay toda una tendencia a santificar y a limpiar la imagen de estos personajes. En el caso cubano, tiene mucho que ver con la lucha ideológica alrededor de la revolución, por la contrarrevolución y la revolución. Y entonces, las figuras que se tratan de idealizar, no por todos los historiadores, Pablo Llabre no lo hace y vive en Miami, pero una parte importante de los historiadores, sobre todo de los mayores y algunos de los más jóvenes, es revisar la trayectoria de Machado y revisar la trayectoria de Batista para decir y demostrarnos que el que es malo es Fidel Castro y la Revolución Cubana, y que los otros están absueltos de toda culpa histórica porque tienen explicación, y que además dejaron una gran obra. Ustedes saben que los tiranos gustan de las obras faraónicas que perpetúen su nombre por los siglos de los siglos. Bueno, las pirámides de Egipto son un ejemplo, pero no solo eso, el Capitolio de La Habana sería uno, construido por Machado, inaugurado en el año 1928 y recién restaurado. Entonces, hay una línea de la historiografía cubana que ensalza, sobre todo fuera del país, que ensalza estas figuras y tratan de demostrarnos que no fueron tan malos como hemos dicho, y que no cometieron los crímenes y que no se enriquecieron. Así me viene a la mente, por ejemplo, Zoe Valdés, la novelista cubana, que le dieron el encargo a la familia de Batista de hacer una biografía novelada de Batista. Y empezó a tener un blog donde terminaba todos sus escritos, ya en esa época que le pagaron bien, terminaba sus escritos con la misma frase que Batista terminaba sus discursos siempre: salud, salud, salud. O sea, ella ya, todo lo que escribía, terminaba salud, salud, salud. Luego se fajó con la familia por dinero y ya nunca más habló de Batista. Pero hay algunas obras publicadas y otras en camino que están tratando de revalorizar esta figura. Bueno, lo mismo ocurre con Trujillo. Aquí estamos viendo una tendencia de algunas personas interesadas políticamente y económicamente en ciertas parcelas de la vida política dominicana y de la vida económica, que están ahora reivindicando a Trujillo también. Bueno, en España se está reivindicando a Franco por Vox, por el partido Vox, que casualmente ahora han confluido los dos generalísimos en el mismo cementerio. Ahora está enterrado Franco en Mingo Rubio, en El Pardo. Ya estaba la esposa de Franco, Carmen Polo, y estaba Carrero Blanco enterrado ahí. Y ahí está enterrado Trujillo y Ramfi Trujillo. Es decir, yo puse un mensaje en Twitter donde dije: es el lugar del universo donde más generalísimos hay por centímetro cuadrado. Pues están los dos generalísimos enterrados, uno al lado del otro prácticamente. Bueno, retomando, repito, de estas investigaciones hemos publicado el primer tomo con un enorme esfuerzo del libro que se llama Fugas Equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición, que lo estamos invitando a todos el jueves, o sea, pasado mañana, día 5, a las 7 de la noche, en la Biblioteca Nacional, donde se podrá adquirir este primer tomo. La investigación y el libro y la conferencia parte del 12 de agosto de 1933, donde cae la dictadura del general Machado. Machado había sido general de la Guerra de Independencia en Cuba
Había sido un joven general de buen nombre, aguerrido, peleador, fundador del Partido Liberal, del centro del país, de lo que sería la provincia de Villa Clara hoy, pero Santa Clara antes, Las Villas antes, o la capital en Santa Clara. Fue gobernador después de la guerra de esa provincia, que es una provincia grande, y luego entró ya en la política y con su pasado glorioso, pues le fue fácil escalar dentro del Partido Liberal y lograr llegar a la presidencia en 1925. Tuvo 2 periodos de mandato. El primero, bastante, digamos, dedicado a las grandes construcciones y a las grandes comisiones derivadas de esas construcciones. No tan represivo, aunque él siempre fue un hombre de línea dura, pero asesinatos selectivos de sus opositores. Ya la segunda, producto de una reelección amañada, ya la segunda fue ya una dictadura pura y dura. De hecho, una buena parte de las técnicas represivas que luego en América Latina se han usado jubilosamente por muchas dictaduras, por ejemplo la desaparición de personas, fueron novedades introducidas por Machado en la forma de reprimir. O sea, Machado inaugura una serie de métodos represivos en los cuales se inspiró también Trujillo, porque tenían una buena relación. Machado, el tirano veterano, Trujillo, el tirano debutante, y eso les estableció un vínculo de simpatía fomentada por un personaje que era el embajador dominicano en La Habana, que era machadista y trujillista, y que era un cortesano llamado Osvaldo Basil, el poeta Osvaldo Basil. Jugó un papel importantísimo en poner de acuerdo a Machado y Batista, incluso negoció entre ambos un acuerdo represivo que ya Machado había tenido con Juan Vicente Gómez y que le confesó Machado a Basil. Juan Vicente Gómez se benefició más del acuerdo que yo. Quiere decir que yo le serví más a él que él a mí. Traduzcamos eso, yo le maté más revolucionarios venezolanos de lo que él mató revolucionarios cubanos exiliados. Porque de eso se trataba, de matar, encarcelar, reprimir y evitar que sus países sirvieran de plataforma de esos exilios en la lucha contra los tiranos. Entonces Osvaldo Basil negocia ese acuerdo entre ambos y la astucia de Trujillo llega al punto de decirle por escrito está todo esto, esas cartas de Basil con Trujillo y esos reportes de las entrevistas con Machado, todo eso está en este libro, y hay parte de ello también en el libro en 2 tomos publicado por el archivo en el 2012 titulado La telaraña cubana de Trujillo, pero sobre todo aquí hay mucho detalle y los documentos son citados en extenso aquí. Y hay un momento donde Trujillo le dice a Basil, dígale al general Machado que nada por escrito, que todo verbal, porque lo que pasa por las cancillerías siempre termina sabiéndose. ¿Y es verdad? Es decir, fíjense la astucia del joven dándole lecciones al viejo, diciendo no, todos los acuerdos, pero nada por escrito, no voy a firmar nada, ni él tiene que firmar. Vamos a guiarnos por nuestra palabra de compadre, de caballero en el crimen, y vamos a hacer las cosas sin que queden pruebas ni evidencia. Y así se hizo. De hecho, hay muchas historias que salen a flote tras el derrocamiento de Machado en el 33 que sucedieron aquí con exiliados, estudiantes exiliados cubanos, cuando ya la época, el periodo final de la dictadura de Machado. Machado no cae por la buena. De hecho, hay una famosa anécdota del poeta cubano Rubén Martínez Villena, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista de Cuba en la lucha contra Machado, que va a interceder con Machado porque Mella, Julio Antonio Mella, nieto de Ramón Matías Mella, el líder, fue el fundador del Partido Comunista en Cuba, pero líder de la Liga Antiimperialista y antimachadista ferviente, está en huelga de hambre y se está muriendo. Llevaba más de 20 días en huelga de hambre. Y Villena va a hablar con Machado para pedirle que lo libere, o por lo menos que evite que muera. Y él le dice que es un problema de Mella, que si Mella se quiere morir no tiene nada en contra, que se muera.
pero que además dijo textual: a mí no me tumban con papelitos, es decir, ni con proclamas, ni con poemas, ni con declaraciones, ni con artículos. A mí no me tumban con un papelito, y el que viene contra mí, lo mato, coño, lo mato, le dijo Machado a Villena. Y casi los guardaespaldas tuvieron que mediar porque le iba a pegar también. Era un hombre violento. Entonces este hombre desató una represión indiscriminada en todo el país, en la que se destacaron nombres de los represores como Arsenio Ortiz Cabrera, el Chacal de Oriente, que vino para acá después de la calle Machado y está enterrado en República Dominicana. ¿Cómo? En el Hotel Habana. En el Hotel Habana, exacto, claro, tenía ahí, y luego tuvo una fonda, luego tuvo una especie de lugar de comida en un cruce de caminos, no recuerdo ahora aquí en qué lugar. En Asua, ¿no? Asua y San Juan de la Maguana. Mataron al hijo de los días de la revolución. Correcto. Entonces, para poner el ejemplo de la represión del Chacal de Oriente, que hay una hipótesis que estaba manejando en una investigación que se está haciendo ahora aquí sobre la masacre del 37, de que una buena parte de esas formas de matanza contra negros se aplicó en Cuba en 1912, cuando la guerrita de los negros, o la guerrita del Partido Independiente de Color, que eran veteranos del ejército Mambí, relegados después del triunfo, apartados, y que casi todos estaban en la miseria, que cometen el error de alzarse en armas para defender los derechos de un grupo racial. Ellos son masacrados, hay 5.000 muertos, y ahí se destaca mucho Arsenio Ortiz, que era teniente, y es el que mata directamente a los jefes de la rebelión, al general Estenos y al general Pedro Ibonet, que era jefe de la infantería de Maceo, y al coronel Evaristo Estenos. Los asesina, ya se habían rendido, comete una serie de crímenes en cortar las orejas de los muertos para que le contabilicen cuántos muertos. La bayoneta, en fin. Ese personaje se destaca en el 12, y hay una posibilidad de que esos cuentos se le hayan hecho a Trujillo, dado la cercanía que llegaron a tener, antes incluso de la llegada de Trujillo al poder, y esa es otra historia, que no vamos ahora a entrar. Ahora, Machado cae por la resistencia del pueblo. Hay todo un movimiento clandestino contra Machado que se basa en parte en huelgas, parte en atentados personales contra los criminales del Machadato y los políticos, y en la resistencia contra toda forma de represión de Machado. Eso va creciendo, él no logra doblegar a los estudiantes, sobre todo que fundaron el directorio estudiantil en La Habana y tuvieron una destacadísima participación en la lucha. No logra doblegarlo, hace muchas víctimas, muchas torturas, muchos asesinatos. Hay antros que se convirtieron en puntos de asesinato, como por ejemplo el Castillo de Atarés, donde estaba el escuadrón de la Guardia Rural, que era la escolta de Machado, dirigida por un capitán que también murió aquí, que también está enterrado aquí, que mucha gente lo recuerda porque fue profesor de aquí, del capitán Bodén, y Manuel Crespo Moreno, ya lo digo, el asesino de Atalés. Después que cae Machado, en las caballerizas encuentran una buena parte de los enterrados. Pero también Machado inauguró entre los desaparecidos el tirarle a los tiburones a las víctimas. Entonces, desaparecen dos líderes comunistas, uno de ellos polaco, Nosque Yalop, o Yalop, y no recuerdo el otro cómo se llamaba, y pescan un tiburón ahí en la entrada de la Bahía de La Habana y encuentran los brazos dentro de ellos, porque creo que tenía un anillo, tenía un tatuaje, no sé, lo identifican. Respuesta de Machado: prohibida la pesca del tiburón en esta zona. Entonces, este fue el personaje que al final, ya después que asusan al pueblo con una falsa noticia 2 o 3 días antes de la caída, de que ha caído Machado, el pueblo sale a festejar en las calles y los ametrallan. Hay cerca de 40 muertos. Los ametrallan la policía, el ejército, pero sobre todo las bandas paramilitares, los apapipios, que le decía Machado, la porra machadista o los apapipios, y son los causantes de esa enorme cantidad de muertos. Y ahí una parte del ejército, sobre todo la Fuerza Aérea, se subleva
Ya la embajada norteamericana con Sumner Welles, que era el embajador, ya no puede mediar más y evitar la revolución y estalla la revolución. Machado huye, bueno, ahí está, por esa época, del 33, creo que del 32, se presentó la película King Kong, creo que del 32, entonces ya aquí está él representado como King Kong. Bien. Machado huye no desde Palacio, Machado huye desde una finca que se llama Finca Nenita, que la foto está aquí hay un anexo fotográfico interesante. En la Finca Nenita, que es una finca que él tenía cerca de lo que es hoy el aeropuerto de Rancho Boyeros en La Habana, que entonces ya era un aeropuerto, muy pequeño, pero aeropuerto. Él se retira, un grupo grande de los principales funcionarios van con él, el escuadrón de la Guardia Rural, sus guardaespaldas, Crespo Moreno va ahí, y cuando están ahí ya se da cuenta de que no hay nada que recuperar, que no se puede evitar la revolución, que ya perdió, y hay un avión anfibio, un Sikorsky 38, esperando ahí a Machado. Cuando Machado ve, dice, pero esto tiene 8 plazas, esto es muy chiquito y la gente que yo me voy a llevar. Entonces hablan con Sumner Welles. Sumner Welles dice, eso es lo que hay. No, usted me prometió 2 aviones de 24 plazas cada uno, eso es lo que hay. No se descarta la posibilidad de que Sumner Welles haya jugado la carta de que mataran a Machado y a sus principales personeros, ¿no? Porque realmente, quitando el piloto y el copiloto, tenía 6 plazas. Y ahí había una gran cantidad de gente con él. Entonces Machado tiene que decir quién huye con él. Y en medio de eso, además las noticias de La Habana de que la gente ya está avanzando y están tomando las estaciones de policía, los cuarteles, cazando por la calle a los criminales de Machado, ajusticiándolos, arrastrándolos por la calle a los muertos. Más de 1000 machadistas fueron ajusticiados en todo el país en los meses, como 2 meses siguientes. 300 casas quemadas, una gran cantidad de periódicos del machadato quemados también, saqueadas las casas, destruidas. Entonces una situación que ya los ecos le iban llegando. Va para allá, que no es casual que ese avión haya estado ahí, eso fue también una medida de Sumner Welles para facilitar al final, si se decidía que escapara, pudiera escapar, porque el avión estaba en el lugar exacto, con los pilotos necesarios y todo listo. Por cierto, investigamos la biografía del piloto, de apellido McCulloch, y era un reservista de confianza. Había peleado como piloto militar en la Primera Guerra Mundial y era un reservista de confianza del Departamento de Estado. Termina como general de aviación, uno de los principales jefes de la aviación militar norteamericana, y esas misiones no se le confían a cualquiera. Entonces, pasa parecido, no exactamente igual con el caso de Batista, que el avión estaba preparado. O sea, se sabía que había que usarlo en un momento. Ahora no hay fugas precipitadas, hay fugas equivocadas, pues se dirigieron los dos al lugar equivocado, pero no precipitadas, fugas muy bien preparadas. Bueno, Machado cargó con unas bolsas de oro, que ya tenía lista en su despacho en caso de que tenía que huir. Él pasó por su despacho primero, de ahí se fue a la Finca Nenita y de ahí. ¿A quienes escogió? Bueno, eran 6 personas. Vila, su asistente personal y el que le llevaba los negocios sucios, los negocios, o sea, un hombre clave, pues tenía todas las conexiones de dinero. Octavio Averoff, que fue ministro de Hacienda, se fue también, o se llevó él, Pepito Izquierdo, lo que sería el gobernador de La Habana, y se llevó a Averoff, él, Vila, Pepito Izquierdo y el general Molinet, general de la Guerra de Independencia, ministro de Agricultura, y quedaba una plaza. No, Ferrara no, Ferrara huyó, esa es otra historia. No, Crespo no estaba previsto que se fuera. Había un representante de la Cámara, un diputado apellido Guedes, que le dijo, y Guedes se va conmigo. Entonces Crespo, que está rodeado de sus soldados y que sabía que estaban muy comprometidos porque eran todos culpables de asesinato, le dicen
armado, ahí en medio de eso, le dice: el capitán Crespo está más comprometido que Guedes, tiene que llevarse, o se sabe lo que puede pasar aquí. Machado cede, le dice a Guedes: bájate, Guedes, tu lugar lo va, Guedes cae preso, tu lugar lo va a ocupar el capitán Crespo. Y se van en un hidroavión y se van a Nassau, a Bahamas. Y esta imagen es el gobernador británico de las Bahamas, Sir Bede William Clifford, que murió en el año 69, también duró muchísimo, que está, Pepito Izquierdo le está sirviendo de traductor a Machado y está dándole la bienvenida a Bahamas. Escapó a Bahamas porque era un lugar seguro, se puso bajo el mandato de su majestad británica y lo dice así: he venido aquí porque los ingleses son muy serios y yo sé que aquí no voy a tener ningún problema. Lo protegen, se aloja en los mejores hoteles de Bahamas, empiezan a gastar dinero porque llevaban mucho dinero y iban armados además. De ahí pasan a Bermuda, de ahí se van separando el grupo y al final prácticamente él y Vila y Molinet llegan a Toronto, en Canadá, y allí se asientan. La familia de él huyó en el yate presidencial desde Varadero y fueron a parar a Nueva York. Otros personajes como el canciller Oreste Ferrara, que tiene que ver mucho con la historia dominicana, fue asesor de Trujillo, fue el que le asesoró cómo resolver el entuerto de la masacre del 37, era un socialista italiano, aventurero, un condottieri, que oyó de la causa cubana, él era medio garibaldino, y fue a parar a Nueva York y se enroló en una expedición de los Mambises, la expedición del Dauntless, y va a parar al campo Mambí como un abogado jovencito. Y Máximo Gómez escucha de que lo invita y lo pone en su estado mayor. Por cierto, el archivo va a publicar, ojalá que sea el año que viene, el excelente libro de Ferrara. Ferrara era muy buen escritor, muy buen periodista y un canalla en política, cosa que es frecuente, que se tengan esas características. Ferrara fue el canciller, el embajador en Estados Unidos de Machado y su canciller. Era un hombre brillante, no es casual que fuera biógrafo de Maquiavelo, y un hombre también de una riqueza inmensa. El actual Museo Napoleónico de La Habana, que está detrás de la universidad, en un palacete florentino lujosísimo que hay allí, era la casa de Ferrara, que no se la quemaron porque el directorio puso allí, revolucionario estudiantil puso su estado mayor. Si no lo hubieran quemado el palacete florentino a Ferrara. Ferrara no huye con Machado, es demasiado bicho para eso, vivo. Ferrara tenía ya reservado en la Pan American, en el vuelo del día 12, él y su mujer irse a Nueva York. Y cuando sale de la casa, le sale un grupo de estudiantes en autos tirándole, logra llegar al puerto, donde estaban los aviones, salieron los aviones, logra lo montan por detrás, dejan a todos los pasajeros en el suelo, en la tierra, lo montan él y la mujer, sale el avión, le tiran, lo ametrallan, a la mujer le atraviesan en el sombrero una bala y él deja la maleta botada allí en el puerto, pero logra escapar. Aquí hay una foto interesante cuando él llega a Estados Unidos, protegido por los Marshalls de los Estados Unidos. Y los estudiantes que hicieron se repartieron como trofeo de guerra las corbatas de Ferrara, que claro, todas eran de seda, de la mejor calidad. Entonces, Ferrara huye y es el gran asesor que tiene Machado en el exterior para todos los temas legales de la extradición, que tiene que lidiar Machado con ese tema constantemente. Aquí hay una imagen de la revista Carteles de la Revolución del 33. Una Cuba destrozada, hecha harapo, porque también se pasó mucha hambre en el Machadato, coincidió con la crisis del 29, el último periodo de Machado, y es una Cuba casi exhausta que va a la revolución, como demuestra ese cartel. Hay una colección de carteles. Sí, sí, aquí, sí, en el archivo. No, la tiene en Colama, de Dynamo. Yo la tengo.
no sé qué pasa. ¿Puedes ampliarla? La que va detrás de la última que presenté, de cartel. Esta que está aquí. Ah, bueno, esa misma. Ampliar esa. Bueno, ahí en medio de la revolución, una convulsión tremenda, hay vacío de poder. Vienen Carlos Manuel de Céspedes, el hijo del padre de la patria cubana. ¿Sí, ampliar esto? Viene como presidente, dura una semana. ¿Y por quién es derrocado? Por el golpe del 4 de septiembre del 33, por un sector del ejército que se proclama antimachadista y que eran cabos y sargentos. Eran las clases, como le decían en el ejército cubano, las clases se sublevan contra la oficialidad machadista que quedaba en el ejército, porque una buena parte de los oficiales huyeron y otra parte se escondió, porque lo estaban buscando para matarlo. Entonces, estos sargentos, viendo el vacío de poder, dan un golpe de Estado, que realmente no es un golpe, es un alzamiento, y que las medidas que propugnan son medidas de carácter gremiales, por decirlo de alguna forma. Que los cabos y los sargentos pudieran usar gorra de plato como los oficiales, que mejorasen las condiciones de comida, que le dieran pensiones dignas. Ese tipo es Batista, y ahí sale a la luz pública de Cuba y de la historia un sargento llamado Batista, como un libro que luego mandó a escribir Batista, de Chester Fowler, que se llamó Un sargento llamado Batista. Porque cuando le pregunta el Departamento de Estado a Somerville quién está al mando del país, y le dice un sargento llamado Batista, que tenía a su favor ser un hombre humilde, había nacido en una familia paupérrima en Banes. En Banes nació Batista, en Banes nació cerca de Banes Fidel, y Macanosa también. O sea, una zona que hay que estudiar más. A ver qué es lo que tiene esa tierra, esa parte cósmica, qué es lo que pasa ahí. Bueno, en realidad el líder de ese golpe no es Batista. Batista, igual que Franco, se roba el golpe, igual que Trujillo se roba el golpe, o se roba el alzamiento. Batista no es el líder que organiza, pero Batista tiene una cosa a su favor: tenía un auto particular. Entonces los conspiradores tenían que terminar siempre: llévame aquí, vamos para allí, vamos para acá, vamos para allá. Y Batista, que era sargento taquígrafo, que iba mucho a los juicios que le hacían a los revolucionarios, porque era el que levantaba las actas, era un hombre muy avispado, era un hombre de una luz natural, igual que Trujillo, que también era un hombre muy avispado. Esas imágenes que tenemos de estos tiranos como brutales y salvajes, bueno, Machado quizás, Machado le decían el asno con garras. O sea, era un bruto, un salvaje, pero tenía a Ferrar al lado. Pero Batista y Trujillo tenían sus luces naturales, que la usaron para el mal, pero las tenían. Entonces Batista era un hombre leía mucho, le gustaba codiarse para aprender con gente de la sociedad, de la alta sociedad, era mulato, era de origen humilde, y eso le granjeó popularidad en el ambiente revolucionario del momento. Surge Batista, da el golpe. Estas son las primeras fotos revista Bohemia, primeras fotos de Batista que salen publicadas, porque era un ser desconocido por completo. Y en medio de ese desastre de que casi ningún gobierno se sostenía después de la revolución contra Machado, hay una pentarquía, su nombre lo indica, formada por 5 miembros. Y uno de los miembros de la pentarquía, que luego visitó aquí, era amigo de Bosch, y que estuvo después ya de la toma de posesión, Sergio Carbó, periodista, dueño de un periódico. Sergio Carbó es miembro de la pentarquía, y de pronto, por sí ante sí, sin consultar con nosotros, nombra coronel a Batista, de sargento a coronel por una firma, y lo hace jefe del ejército. Y ahí ya Batista entra en otro nivel de la historia. Este hombre, que en esta época se pretendía revolucionario, o tenía una imagen como de revolucionario y un discurso revolucionario, en esta misma época, en el 34, empieza a apoyar la expedición del Mariel, la primera expedición armada que desde el Mariel, el pueblo del Mariel, al occidente de La Habana, unos 40 kilómetros aproximadamente, se empezó a formar para derrocar a Trujillo, dirigida por Rafael Estrella Ureña, por Ángel Morales
Velázquez y ese grupo, con un financiamiento de empresas norteamericanas, que eso se sabe por las cartas entre ellos, que condicionaron el apoyo económico con que le dieran la concesión del acueducto de la ciudad de Santo Domingo una vez que ellos triunfaron. Y de ese dinero se empezaron a comprar armas, empezaron a comprar los buques, empezó a organizarse, eran muchos revolucionarios cubanos, jóvenes, parecido a lo que ocurrió el 14 de junio luego, y se enrolaron cubanos y dominicanos. Esa expedición se frustró, Trujillo interceptó una carta, y es el origen de la animadversión que siempre existió entre Trujillo y Batista, que no fue así entre Machado y Trujillo. Trujillo intercepta una carta que le mandaba Ángel Morales a Federico Velázquez en Puerto Rico, donde le dice que se están entrenando en el Mariel, que todo marcha muy bien, que todo el mundo lo está apoyando del gobierno. Era el gobierno de Grau. Después de la pentanquía entró Grau en el famoso gobierno revolucionario de los 100 días, llamado también Grau, Guiteras, Batista, porque eran los tres elementos más sobresalientes de ese gobierno, y que aprobaron una serie de medidas muy avanzadas para la época, como la jornada. No, el gobierno auténtico viene luego. No, este es el primer gobierno de Grau, que lo nombra presidente también en medio de un caos revolucionario. No hay nadie, los estudiantes se reúnen, ¿a quién ponemos de presidente? Dice uno, al profesor Grau de fisiología, que es buena gente y además hace chiste en la clase. Ah, no, Grau presidente. Así estaba la situación. Así, sí, y Grau es verdad que era un tipo chistoso, un tipo simpático, pero ahí presionado por Guiteras, que sí era un hombre de idea muy avanzada, que era ministro de Gobernación, lo que sería ministro de Interior y Policía, que además atendía directamente la Marina, que era la del Mariel, no el Ejército, que lo atendía Batista, lograron una serie de medidas muy avanzadas y por eso cayeron, duraron 100 días nada más. Y luego Batista ya emerge como una fuerza reaccionaria, aliado a los otros presidentes que vinieron después. Entonces, esa carta decía, nos está ayudando mucho el coronel Batista, nos ha entregado 200 ametralladoras y dice que si es necesario él se pondrá al frente de la expedición. Mentira, Batista siempre fue cobarde, pero lo dice porque había dinero, se da cuenta que hay dinero, que esta gente maneja dinero, si es necesario me pongo al frente de la expedición. Esa temprana traición de Batista a Trujillo nunca se la perdonó. Supo que Batista era venal, supo que Batista era traidor y supo que Batista era cobarde temprano. Y nunca se lo perdonó. Para que entendamos luego la evolución de los acontecimientos. Entonces, aquí vemos a... Vamos a ver si avanza. Bueno, esto no se ve. No se ve. Bien, ya aquí vemos ya no al sargento que vimos en la primera imagen, humilde, mal pelado, o sea, con el cabello hirsuto. Aquí ya vemos al coronel Fulgencio Batista Saldívar como jefe del ejército. ¿Y qué pasa con Machado? Nadie lo quiere, nadie lo acepta en su territorio. Los americanos, primero que nadie, le dijeron, no, usted aquí no puede entrar. Como tantos otros tiranos errantes, Batista luego también lo fue. Aquí hay una imagen donde dice los antropófagos, Machado acaba de llegar, sálvese quien pueda. La gente no quiere saber de Machado, la gente, sobre todo las empresas, los empresarios, los políticos norteamericanos que tantos favores le hizo, le cerraron las puertas, pero empieza la solicitud de extradición de los principales prófugos del machadismo, entre ellos el general Herrera, jefe del ejército, Machado y los demás, entre ellos Ferrara. Hay solicitud de extradición por las autoridades revolucionarias de cada uno de ellos por un grupo de crímenes. Hay todo un debate judicial o legal sobre el tema que está aquí recogido, las razones a favor y en contra de la extradición, pero lo cierto es que él no le dan permiso para entrar en Estados Unidos y entra de forma semi-clandestina de Canadá a operarse en Nueva York. Estamos hablando ya del año 34, donde está su familia. Y cuando entra, enseguida los diplomáticos cubanos lo ubican y mandan al comisionado Cotes de Nueva York, le mandan toda la documentación para la extradición. Y
al mandarle la solicitud de la extradición, Machado huye, tenía un velero ya preparado, estos tiranos son muy previsores, tenía su velero preparado a mano en Nueva York y sale huyendo de ahí en junio del 34, disfrazado de marinero. Aquí están las fotos de Machado disfrazado de marinero a bordo del buque. Ese viaje se hace porque ya Trujillo le había ofrecido a él asilo. Esta carta es del 23 de enero del 34, Machado llega aquí el 20 de junio del 34, o sea, mucho antes de su fuga, mucho antes de que tuviera problemas con la extradición. Y en esta carta, ustedes ven aquí, mi estimado amigo, esta es una carta de Trujillo, el 23 de enero del 34. Ojalá realizara muy pronto su idea de viaje a Santo Domingo, donde usted puede venir en cualquier momento y en la forma que a usted le plazca, en la seguridad de ser recibido no solamente con agrado, sino que pondré todo empeño para que aquí se sienta usted rodeado de afectos y de solicitudes de hermano. Ya todos los crímenes Machado se habían revelado. En la revista Bohemia publicaba todas las confesiones de los asesinos, cuando desenterraban a los desaparecidos, todo se habían hecho juicios. O sea que Trujillo sabía perfectamente las características de su hermano y aún así le mandó este mensaje. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque ya para entonces ya vivían aquí, antes de la llegada de Machado, un grupo de machadistas prófugos. Ferreira, que después lo matan en un atentado en Cuba, posterior a estos sucesos. Aquí estaba ya el capitán Manuel Crespo Moreno, que saliendo con Machado le pidió que hablara con Trujillo para que lo recibiera aquí y le diera una ubicación militar, o sea, un grado militar en un puesto en el ejército. Vino, Trujillo lo recibió fríamente, Moreno se puso nervioso, parece que tenía un carácter un poco, bueno, no sé, Bodén que lo conoció, un poco indeciso, regresa a Estados Unidos, allí conoce en Miami a Porfirio Rubirosa, se hacen amigos y le pide, y todas esas cartas están, le pide a Porfirio que le vuelva a escribir a Trujillo para que lo vuelva a recibir. Y viene para acá. Y está, aquí tiene una vida errática, fue el locutor de la hípica, fue entrenador de hípica y creo que de esgrima también. El duende se llamaba. El duende. El duende. Él era el motor de, Sí, sí. motor de caballería, porque caballería por dentro. Sí. Bueno, aquí mucha gente lo recuerda con agrado, como una buena persona. Y aquí fue uno, pero en Cuba fue otro. En Cuba mataba a mandarriazos. Con una mandarria están los relatos de poner de rodillas al revolucionario capturado y con una mandarria en la cabeza acabar con él. Es decir, no era tan buena gente como luego se presentó. Pero vino, recibió refugio, recibió trabajo, recibió apoyo y murió plácidamente aquí, a pesar de que había solicitudes de extradición, que también las denegó Trujillo. Y aquí estaba el Chacal de Oriente, porque el Chacal de Oriente hizo tantos crímenes en Cuba, sobrevivió a 2 atentados de los revolucionarios, que al final Machado lo sacó de Cuba antes de la caída de él. Meses antes, lo mandó a la Alemania nazi. Lo mandó a la Alemania nazi. Saben que ya en enero del 33 es canciller de Hitler. Y lo manda a Alemania nazi a Hamburgo. Pero en Hamburgo empieza a pasar trabajo, hay mucho frío. No recibe dinero por ningún día. Machado le manda algo. Y hay una carta que está aquí, completa, en el anexo fotográfico, donde él le dice a Machado, hable con su amigo Trujillo para que me reciba allá y yo poder seguir dando mi aporte, porque además he convencido, general, aquí en Alemania, que la única forma que hay de gobernar en América Latina es la dictadura. Y esto lo hacen bien, tenemos que coger este ejemplo, los nazis. Y esto lo hacen bien y tenemos que regresar al poder para la revancha y volver a instaurar una férrea dictadura en Cuba. Ese hombre viene para acá, ya se ha hablado ya del destino de él. Y están aquí, hay una colonia de trujillistas cuando Trujillo llega. Una colonia de machadistas
Algunos escaparon por vía marítima, vinieron para acá. Aquí hay creo que aquí hay fotos de ellos. Bueno, esa es la causa de extradición de Machado y General Herrera del Ministerio de Estado, o sea, la Cancillería cubana. Muy interesante porque de tantos crímenes lo acusaron al final por 4 o 5, nada más. Y de tanto robo lo logran acusar por un pequeño desfalco. Igual que a Ferrara, la acusación a Ferrara por $20.000, que se cogió de una operación. Trujillo niega la extradición y están apareciendo, por aquí andaba Polibio, está allá atrás, asistente de investigación de nosotros, está trabajando una papelería de Trujillo donde aparecen los actos que hubo aquí en diferentes alcaldías, en diferentes agrupaciones sociales y políticas de apoyo a la nueva tradición de Machado, apoyando a Trujillo. Están apareciendo las declaraciones, los comunicados, apoyando que es cierto, que no se debe entregar, porque a fin de cuentas eso viola las normas del derecho internacional. Bueno, una serie de razones. Por ejemplo, este personaje, a lo mejor alguno de ustedes lo conoció, se llama Ramón Souto Atelich. Este personaje esta es la documentación para la residencia en República Dominicana. Cuando cae Machado, es juzgado y condenado a muerte, cosa rara para la época, fíjense los crímenes. Bohemia saca un reportaje cuando es juzgado, él y otro más, y condenado los dos a muerte. Logra escapar, él era descendiente de dominicano, creo que una madre dominicana, y logra escapar por barco con un pasaporte falso que le dio la embajada dominicana y logra desembarcar aquí. ¿Con quién empezó a trabajar? Con Federico Fial, con el general. Con Federico Fial. Era el hombre de confianza, en el buen lugar, ¿verdad? Bueno, después es un esbirro que también participó en crímenes aquí, que montó una provocación contra un diplomático cubano en el aeropuerto, el Andrew, ¿no? General Andrew montó una provocación y casi le dispara a un diplomático cubano. Bueno, en fin, un esbirro. Este personaje, y aquí está el Chacal de Oriente. Estas son sus fotos, porque Trujillo dijo que no estaba aquí, que se fue para Haití. Estaba aquí, su residencia, la encontramos aquí en el archivo. Aquí interesante también, porque él era un mulato con facciones gruesas. El Conde 84, pensión Habana. Pensión Habana. Bueno, este señor actualizó varias veces la residencia. En la primera aparece, dice, color nativo, como de indio, ¿no? Y ya en la última dice color caucásico. No sé cómo se fue cambiando la raza. Murió en el 49 aquí, y hasta el último momento, Batista, presidente electo del 40 al 44, se piensa que el populismo se inventó hace poco, ¿no? Batista era un populista nato y un demagogo nato, y logró engañar al pueblo cubano y lo votaron como presidente del 40 al 44, a pesar de que en el año 35 hizo una masacre en una huelga general que hubo en Cuba y asesinó además a Guitera. ¿Recuerdan de Grau Guitera Batista? En el año 35, Antonio Guitera, Polves, que ahí tiene que ver una carta que Trujillo le manda a Batista, que también apareció y ha sido publicada, donde le dice a Batista: general, un cura nos confesó que están abriendo un túnel por debajo del campamento de Columbia, donde usted vive, hasta su casa, donde usted vive con su familia, para volarlo con dinamita, los revolucionarios. Y el que está dirigiendo esa operación es Guitera. A los 2 meses Batista mata a Guitera, que estaba clandestino, iba incluso a salir del país en ese momento. Miren la pose mesiánica. Él era un hombre muy hábil para las imágenes. Después aquí está Blas Hernández, un coronel que Batista mata en una sublevación de los abecedarios. El ABC era un partido antimachadista, fascista, filofascista, que usaba métodos del atentado personal, la dinamita, y que después trató de entrar en el gobierno. Después la caída de Machado, el compadre del gobierno, Martínez Sáenz, que era el jefe principal del partido,
y protagonizaron una sublevación militar para tratar de coger el gobierno. Fue reprimida por Batista y mata a este coronel de la guerra de independencia, que era el coronel Blas Hernández. Y aquí está Grau, al lado, como siempre, con su pose y su sonrisa. Le decían el divino Galimatías. Tu traje blanco, porque nadie entendía lo que decía, pero todo el mundo se reía porque parecía simpático lo que decía. Y fue presidente del 44 al 48, y ahí hace una depuración de las Fuerzas Armadas, y hay una primera diáspora batistiana militar que viene para acá. Para Estados Unidos, para Canadá, para México, etcétera, pero también para acá. Ahí conoce Trujillo a una serie de jóvenes oficiales cubanos que luego serían los principales oficiales del batistato, los principales represores: Piedra Negueruela, Mariano Fajet, que eran jefes del servicio del Departamento de Investigación de la Policía y del Buró Represivo de Actividades Comunistas, uno y otro. Esa gente pasó por aquí del Río Chaviano, que luego se destacaría en la masacre contra los asaltantes de Cuartel Moncada en el 26 de julio del 53, y otros más, que eran jóvenes, repito, oficiales. Los sacaron del ejército y vinieron para acá. Para Estados Unidos se fue Tabernilla, que luego sería el jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba. Después viene Prío, del 48 al 52. Prío era el delfín de Grau, ¿sí? Partido auténtico, Partido Revolucionario Cubano auténtico. Ahí viene Prío, que también era un demagogo, pero que tenía credenciales revolucionarias en la lucha contra Machado. Había sido muy destacado, tenía una muy buena imagen ante el pueblo, y es electo del 48 al 52. Según Chivas, Eduardo Chivas Rivas, ustedes saben, el líder del partido del pueblo cubano ortodoxo, era el gobierno de Prío el más corrupto que había tenido la República. Y Machado fue corrupto. Y Grau permitió la corrupción. Pero fíjense a dónde se llegó, que consideró, y lo dice así en su último discurso, 5 de agosto del 51, donde se da el tiro, hablando por radio, en el discurso conocido por Mi Último Aldabonazo. Mucho decir. Es el más corrupto que ha tenido la República. Y viene el golpe de Estado de marzo del 52. En ese golpe de Estado, mirenlo aquí, Batista rodeado de sus, aquí le dicen lambones, en Cuba le dicen guatacas, sus guatacas, militares. De nuevo vuelven los militares al poder, que habían sido apartados por Grau, que Prío los había también reprimido. Miren la alegría, porque saben que le van a entrar al botín de la República, y están todos eufóricos. Dio un golpe incruento, no hubo resistencia, el gobierno de Prío estaba muy desprestigiado, no hubo resistencia prácticamente. Algunos conatos, Matanza, el jefe del ejército de la zona de Matanza, los estudiantes que le pidieron armas a Prío ya para resistir el golpe, pero ya era tarde. En fin, así fue el golpe del 10 de marzo del 50. Pero aquí hablándole bajo los fusiles en Colombia, y empieza la dictadura de Batista del 52 al 58. Una dictadura que se basó sobre todo en el apoyo militar, en el apoyo represivo, en la represión despiadada y en una enorme corrupción. Batista recibía, no lo digo yo, lo dice le decían Cenicita, era el secretario particular, Acosta Rubio. Acosta Rubio, que fue el secretario particular de Batista, tiene un libro que se llama Cuba, todos culpables. Lo publicó en Venezuela en el 72, 73. Y en ese libro, Acosta Rubio dice, reconoce, Batista recibía el 20% de todo negocio que se hacía en Cuba, incluyendo los de la mafia, los hoteles, los casinos, los prostíbulos. Meyer Lansky en La Habana, representante de Luque Luciano, y dueño de 15 casinos en Cuba, que le daban diariamente $1 millón. 15 casinos, $1 millón. Y era el inicio del plan de expansión completa, que no se llegó a, porque, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. Pero venían por ahí. Aquí está, eso seguramente era un aniversario del 4 de septiembre, Tabernilla al lado, el viejo Pancho, como le decían, siempre rodeado de militares, aquí con la representación militar norteamericana que hizo entrega de armamentos a Batista.
son los de atrás, los de la gorra de plata, son los norteamericanos, nosotros son del ejército. Poses majestáticas como un profeta, mientras tanto engrosando sus cuentas y comprando, igual que Machado. Machado tenía muchas propiedades en Cuba que siguió disfrutando de ella aún después de derrocado. Machado vino para acá y vino el 20 de junio. Vino el 20 de junio del 34 en el buque que les dije. Lo recibió Fiallo en Montecristi. Vino para acá y estuvo 6 meses. La estancia de Machado está documentada aquí, casi día por día, lo que se pudo reconstruir. Son personajes impacientes que de por la mañana están llamando, pero que no se dan cuenta cuando uno no les responde por algo. Entonces, yo le decía, Machado estuvo aquí rodeado de su guardaespaldas, estuvo grave, estuvo a punto de morir por un supuesto envenenamiento que no fue tal, fue una mala digestión, y fue muy agasajado por Trujillo. Hizo planes de inversiones aquí en el país, tenían mucho dinero. Aquí hay toda una correspondencia de él con sus asistentes, su yerno, otros representantes de propiedades a través de Estaferro que tenía en Cuba y que siguió disfrutando, y firmaba El Padrino. Las cartas de Machado, para no poner su nombre, El Padrino, como la película de Ford Coppola. Casualidad. Entonces Machado se va de aquí de una forma rara, de forma atropellada, en el año 34, se va en diciembre. ¿A dónde se va? A Alemania nazi, a Hamburgo. Aquí viene todo el recorrido de Machado, los diplomáticos cubanos tratando de que lo extraditen en cada país que va, porque fue a Francia, a Monte Carlo, estuvo por Suiza, estuvo en Alemania, y detrás un comando de estudiantes cubanos que lo querían matar por todos esos países. Entonces andaba con 2 guardaespaldas de las SS, 2 oficiales SS que lo estaban protegiendo. Y toda esa historia está relatada aquí. Lo que pasa es que todavía no hemos podido determinar a qué fue Machado a Alemania, pero todo parece indicar que fue dentro de un plan de expansión nazi que tenía el Caribe en la mira, porque era una cabeza de playa para luego entrar a Estados Unidos, y que partía de reponer a los tiranos aquí, pues eran sus aliados en todos estos países. Con Trujillo tenían buenas relaciones, sobre todo Mussolini, pero con Cuba parece ser que hubo un plan de acordar con él alguna acción, darle dinero, hombres, armas, apoyo para recuperar el poder en Cuba. Bueno, eso no se dio. Ella vendió la idea de la avenida de Cienfuegos a la profundidad de la avenida. ¿Quién? Que vio, había hablado del ambiente que había propicio para Claro. la dictadura. Claro. Y era la época donde los nazis estaban en ascenso y estaban diseñando ya qué enclaves tomar en todo el mundo. Entonces, A la cercanía del canal de Panamá, también. Entonces no logran sus objetivos, parece, los alemanes, y él vive unos meses en París, se va luego a Estados Unidos, de nuevo, en Estados Unidos comienza el proceso de extradición, lo arrestan en un hospital, o sea, en su habitación, pero con 2 oficiales allí que no le permiten salir. Se da todo el proceso ya a medida que los gobiernos en Cuba se fueron alejando de la revolución del 33, se fueron haciendo conservadores. Y ya bajó el interés por la extradición. Ya al final nadie quería la extradición de Machado. En el año 37 hay una amnistía para los machadistas. Machado al día siguiente saca su pasaporte para irse a Cuba, pero muere. Muere unos meses después, no exactamente ahí, pero quería volver a Cuba de alguna manera, tenía muchas propiedades en Cuba todavía. Entonces, en el caso de Batista, viene, aquí está con Rubirosa, paseando yo creo que esa fue la carrera de autos, cuando secuestraron a Fangio. Y hubo una catástrofe ahí con unos muertos, porque un piloto perdió el control. Aquí está Batista, el hijo,
Jorge y está Rubirosa, que era el embajador de Trujillo en La Habana. Fue el último embajador de Trujillo en La Habana. Viene la Revolución Cubana y aquí yo traía un video que no hemos podido resolver de 8 minutos de qué pasó en La Habana el 1 de enero. Video de la época, de un noticiario colombiano, que es muy interesante porque tiene imágenes completamente desconocidas. Quizá en otro momento lo podamos resolver técnicamente y pasarlo, porque no hubo forma de que pasara. Estas son las portadas de Bohemia de la llamada edición de La Libertad. Aquí está el video. Algunas entraron aquí en país. Sí. Y tenían Bueno. las carabinas del tren militar. En efecto, hay que decir que estando Batista en el poder, las relaciones con Trujillo tuvieron altas y bajas. En los 3 tomos del libro, y el libro se hizo más largo por eso, por poder recorrer toda esa trayectoria de altas y bajas, se ve los momentos de más cercanía, los momentos donde, por ejemplo, Batista era capaz de ponerle a disposición del embajador en La Habana de Trujillo un avión militar para traer unos médicos a atender a Ramfi, que era un niño de 7 años y estaba en una situación de salud delicada, y le ponen un avión, le dan un avión, o no, el tiempo que sea. Exacto. Y luego momentos de acercamiento, de invitar a venir aquí a Batista, de luego un pacto para verse en secreto en alta mar, en un recorrido que Batista iba a hacer como jefe del ejército por Oriente, que no sabemos si se dio o no ese encuentro en alta mar, pudo haberse dado, hasta momentos de desencuentro grave, no por la democracia, ni por la penetración trujillista en La Habana, ni en Cuba, ni porque desaparecieron a Mauricio Báez, ni porque nada de eso. Era una explicación más prosaica. Las cuotas azucareras en el mercado norteamericano. Cuba tenía las cuotas azucareras desde hacía años, una situación de privilegio, o sea, su producción estaba garantizada, quien se la compraba y a un buen precio, por encima del mercado mundial. Trujillo empezó a interesarse en el azúcar, empezó a crear central azucarero hasta tener 12, y ya le interesaba ubicar el azúcar dominicano en Londres, como lo hacía, sino en Estados Unidos, que era el gran mercado. Para poder entrar tenía que sacar a los cubanos, y empezó la bronca entre alacranes, entre los empresarios y los políticos cubanos con Batista al frente, y los empresarios y los políticos dominicanos con Trujillo al frente. Llegaron al extremo de que en el verano del 56 casi van a la guerra, casi hay un enfrentamiento militar. Yo traje de Cuba, en Instituto de Historia, y está no en este tomo, pero en los tomos siguientes va a salir completo la llamada tarea AC, que era el plan de invasión militar de República Dominicana por Batista. 5 cuerpos, de dónde salía cada uno, hacia dónde debían desembarcar, cómo debían avanzar, y eran 2 fascistas los que estaban peleando. Porque, por ejemplo, Batista dice aquí, en la tarea militar, dice: nuestros pilotos deben bombardear todos los objetivos que se les asignen sin preocuparse por las bajas. Después los diplomáticos vendrán a resolver eso. Eso está textual, eso no lo he exagerado yo. Entonces venía todo un plan por qué puente destruir, por dónde desembarcar, hacia dónde avanzar, qué hacer por aquí, qué hacer con los prisioneros, qué hacer con la población, y estuvieron a punto. ¿Qué cambia la situación? El 2 de diciembre de 1956 desembarca Fidel y el yate Granma por Oriente. Y ahí cambia la relación entre los dos tiranos. Se dan cuenta de que hay un escenario nuevo, que hay un enemigo nuevo, que sí es un enemigo de los dos, que sí los dos tienen que cuidarse, porque entra una juventud diferente a los políticos tradicionales, y armada, por la vía armada, y con éxito, porque ya venía creciendo el movimiento entre los campesinos, etc. ¿Y qué hace? Se alían. Entonces empieza la luna de miel final. La luna de miel final contempla, desde el intercambio de información e inteligencia, por parte de los órganos represivos de Batista hacia Trujillo y de Trujillo hacia Batista. En el año 57 Trujillo le pidió a Piedra, el coronel Piedra, el jefe del Departamento de Investigación de la Policía, el expediente de Fidel. Año 57, faltaba un año todavía para derrocar a Batista. Dame el expediente de ese muchacho. Y Piedra se lo da, se lo manda.
y sobre todo el negocio con las armas. Para hacer corto, me he entendido mucho, y o sea, no debe ser. Para hacer corta la historia, no solo le vendió, y en los libros está todo el detalle. El puente aéreo, hubo un puente aéreo, hubo 17 vuelos, llevando armas de Cuba hacia acá y de aquí hacia allá. Ya llegaron al extremo de no desembarcarlas en La Habana, sino en Bayamo, que era el centro de las operaciones, no había tiempo. Sí. Los viernes en la noche venían los aviones cubanos y los camiones de Trujillo, se llamaban Canadá, llevaban las armas. Se decía que eso era payola. Y esos aviones iban para Cuba. Nosotros, a los pilotos, servíamos de decanes, los llevábamos a los restaurantes, aquí, a los sitios, y ellos nos decían que eso era para repartirlo en diferentes sitios, y lo tiraban en paracaídas. Y caía en manos rebeldes la mayoría de las veces. Entonces, bueno, Bodén va a recordar mucho porque ahí están los nombres de los pilotos, los vuelos, la cantidad de vuelos, los vuelos por día prácticamente, porque en base a la información que está conservada en archivos cubanos, del ejército cubano. Se compraron 10.000 San Cristóbal, carabines. Eso lo hemos podido reconstruir en base a documentos de Batista y en base a los informes de balance anual de la dirección tecnológica, se llamaba así. Instituto Tecnológico. Bueno, de la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero bueno, General Almería. General Almería tenía en Villamella un departamento de la parte química. La fábrica de polvo. Fábrica de polvo. Correcto. Que se le vendió a Corea después. En San Cristóbal estaba la almería. San Cristóbal, el Instituto Tecnológico, el padre de ella fue director de la almería. Bueno, pues quizás salga también el apellido de... Era húngaro. Ah, Kovacs. No, el sustituto, De Zimmerman. Bueno, Sí. bien. Entonces, aquí hubo una serie de sucesos con las armas que enriquecieron. Por ejemplo, los balances económicos del Instituto Tecnológico revelan que de un año a otro los ingresos crecieron 5 veces o 6 veces. Era el año donde estaban vendiendo las armas a Batista. Toda esa relación hace que se agríe luego la relación y la estancia de Batista aquí, porque esas armas no se habían pagado. Esas armas se vendieron a crédito. Y cuando cae Batista, viene para acá, fuga equivocada, y que se encuentra aquí un acreedor implacable que le dice: usted me debe varios millones, me lo tiene que pagar. Dice: no, yo no, la República de Cuba. Dice: no, la firma que está en el contrato es la suya y usted me lo paga. Dice: mire, pásale la factura al gobierno de Cuba. Dice: pero usted piensa que yo voy a ser tan bobo de pasarle a Fidel Castro una factura para que me pague las armas con las que lo combatieron. Entonces empezó el calvario de Batista aquí. Batista llega, ahí está la estampida, se llama el capítulo que recoge esta parte de Batista, que no está en este primer tomo. Este primer tomo llega del 33 al 38. El segundo tomo del 38 al 58 y el tercer tomo es el 59, que es donde hay más documentación sobre Batista. Aquí, en la estampida, 5 aviones llegan en el primer día. Hay aviones que van para New Orleans y para otros lugares. Hay gente que se fue en yate de Cuba, o sea, por ejemplo, Maferrer se va en su yate, los Locún, y 20 y pico, 30 y pico de hombres, los Tigres Maferrer, se van con él. Algunos dicen que se llevó 18 millones, que se lo incautaron, que no, hay duda, pero se van armados. Pero Ese día llegaron 6 aviones. 6, bueno, el sexto no lo tengo registrado, después hablamos, porque yo tengo la lista de los 5. Y para demostrar que no era una fuga precipitada, están las de mano, va a ver en el anexo gráfico, van a ver de mano de Batista la lista de los que se iban a ir con él, los 36 que se iban a ir con él en su avión, que no fue el avión presidencial. El avión presidencial cubano se llamaba Guaymaro, que fue donde hubo la primera constitución de la República en armas. Y ese avión se lo lleva media hora antes de que Batista se va, Tabernilla y sus hijos, que era el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor y el jefe de la División de Tanques.
el clan Tabernilla le roba, le tumba el avión presidencial de Batista y se va media hora antes que Batista. Pero Batista, pícaro al fin, tenía una compañía aérea que se llamaba Aerovías Q, la tenía a través de Testaferro. Y él, desde días antes, en una pista de donde él vivía en la ciudad militar, es decir, él no vivía en una casa aparte, tenía una finca, se llama Cuquine, que está afuera de La Habana, en la Arroyo Arena. Pero él vivía realmente protegido en la ciudad militar. Entonces ahí había un aeropuerto, y de ahí es donde él sale para acá. Pero ahí tenía en una pista uno de sus aviones, Aerovías Q, cuidado por sus guardaespaldas, no por el ejército, porque ya él no confiaba en los tabernillas. Y en efecto, los tabernillas están conspirando con la embajada norteamericana y con Chaviano para darle un golpe a él por detrás. Incluso con Trujillo para llevar 5.000 hombres de aquí a frenar el avance de los rebeldes y bombardear con la Fuerza Aérea Dominicana a los rebeldes en Cuba. Ese plan era a espaldas de Batista. Y eso es lo que hace la ruptura entre los tabernillas y Batista. Llega aquí, se aloja en el Jaragua. Primero se aloja en una casa cerca de la de Trujillo, del gobierno, que dura una semana. Trujillo no lo recibe de inmediato, eso se va dando escalonadamente, lo está observando. Y luego Trujillo le propone ir a lo que él le propuso a Machado, ir a la revancha. Es decir, ponerse al frente. Trujillo iba a poner dinero, iba a poner hombres, Batista tenía que poner dinero. Aquí había una buena parte de la oficialidad de Batista que vino con él. Algunos de ellos casi a punta de pistola subieron al avión. El avión de Batista estaba previsto para 34 personas y vino con 46. Hubo 22 maletas de Batista que hubo que bajar del avión y las encontraron luego en la finca Cuquine, repletas, bueno, valoradas en $2 millones de pesos, las joyas que se llevaban. Por ejemplo, Ventura, el coronel Ventura, el gran represor de la Habana, de la quinta estación de policía, se metió casi que a punta de pistola al avión y vino con él para acá. Fue el 1 de enero, ¿no? 1 de enero del 59. Entonces, aquí, el primer desencuentro ya se da con esa propuesta de ir a la revancha. Batista le dice, general, a Trujillo, yo me voy a salir de la política, ya yo no quiero ya meterme más en política. No, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Al contrario, podemos vencerlo. No, ya ahí hubo el primer desencuentro. Y el segundo fue el de las armas. El de las armas fue grave porque le costó a Batista 2 arrestos en prisión, aquí, en La Victoria. Le costó a Batista una campaña de descrédito que empezó el 28 de enero del 59. Llegó el primero y ya el 28 empezaron a abrirle fuego en la prensa con artículos de Bernardino, donde le decía, se llaman los artículos, eran varios, el general Batista debía largarse. Y empieza una campaña feroz contra Batista. Le empiezan a acercar, a crearle dificultades, le quitan las armas a los guardaespaldas, le dan unas armas viejas, le torturan a 2 de su entorno, a un viceministro de trabajo en Cuba, batistiano, que vino con él, y a un comandante de la policía. Los torturan, hay que sacarlo del país rápido, le impiden salir del país, trata de irse 2 veces clandestino, le entablan juicios aquí, lo tratan de chantajear, todo eso está documentado en los libros, o sea, está la documentación al detalle. Y al final se dan ya los últimos sucesos, una cadena de sucesos que hace que ya su vida empiece a peligrar. Y él empieza a pedir ayuda a representantes y senadores norteamericanos para que lo dejen salir de aquí. Y al final la jugada que le permite salir, porque además ya le estaba picando cerca el muerto, primero fue el caso del ministro de Trabajo, el autor de obras, Ramón Marrero Aristi, muerto en julio. Después vino el incidente con Ramón Morales, el del Banco de Reserva, y con Policarpo Soler. Eso provocó la muerte de Morales y la muerte de Policarpo y los sobrinos, el hermano y la mujer. Todos fueron muertos aquí por Trujillo. A Morales. A Marrero. Bueno, todo lo que sucedió va escalonándose entre julio y agosto.
Viene entonces el 14 de junio, que saca de quicio a Trujillo, porque ve que por primera vez se le ha perdido el miedo y desembarca un grupo de revolucionarios aquí a pelear. Lo pone en una situación que la gente cercana dice que estaba fuera de sí, que no era el Trujillo normal, que estaba enloquecido. Y empieza a matar. Marrero, Morales, Policarpo, el próximo era Batista. Y Batista lo dijo claro, pidió ayuda. ¿Qué salva a Batista? Que la mujer de Batista le escribe a la mujer de Eisenhower y que los hijos de Batista le escriben a los hijos de Eisenhower. Y hay una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que la encontramos y está en los libros, donde dice, Eisenhower dice, ya este problema yo no quería meterme, pero ya me llegó a mi familia. Yo tengo que meterme ya, tengo que buscar un lugar para sacar a Batista de aquí, de República Dominicana, urgente. Y ese lugar le dice, busquen Portugal, España, hagan negociaciones. En una semana le tenían resuelto ya la salida de Batista y la entrada, ¿a dónde? A la isla de Madeira, bajo la dictadura de Salazar en Portugal. Y el 19 de agosto, 8 meses después de su llegada aquí, Batista logra salir en un avión Super Constellation, un inmenso avión, con 6 personas, o 7, que son los únicos que se quedaron aquí de los 128 que llegaron en la primera estampida, y que se va primero a Lisboa y después a Madeira. ¿Cuánto dinero le quitó Trujillo? Hay versiones. La versión de Batista, dada en el vuelo, en el Super Constellation, donde iba leyendo la novela Lolita de Nabokov, Batista, la versión que da es 6 millones de dólares. Esa es la versión que da Batista. Fue más, fue menos, no lo sabemos a ciencia cierta. No hay... ¿A quién se la dio? A Trujillo. Pero no, la versión. A amigos que iban en el avión, a la gente de él, que luego esa gente, uno de ellos habló y un periodista lo entrevistó o se filtró y un periodista lo publicó. Es más importante. Sí. El río Chaviano se coge un dinero. A veces había un dinero que vino de Amares y del río Chaviano se lo coge y no ve a Batista y compra una finca en la Victoria. Y la ida del río Chaviano era muy bonita. Se hizo amiga de nosotros ahí en el malecón y un día de un pasaje y ahí fue que yo lo conocí. Yo tendría algunos días. Alberto del Río Chaviano. Como mismo ocurrió con el Chacal de Oriente, salió antes de la caída. Salió 2 días antes para acá en un avión enviado. Y Laureano Ibarra. Laureano Ibarra. Trajo los dos hijos. También. Los dos eran segundos tenientes del ejército. Correcto. ¿Me puede corroborar? No, fueron cadetes de la academia. Exacto. Y a esos cadetes los pusieron todos los fusilamientos que se hicieron. Participar. A los demonios. Ellos participaron junto con el hijo de Crespo. Manuel Crespo. El hijo Correcto. era cadete. Esos 3 Participaron en todo. participaron en todos los. Andaba en un viewing. Bueno, para terminar, yo me he entendido demasiado, son temas apasionantes y pido que me perdonen. Ahora, para terminar, Batista sale el 19 de agosto. En ambos casos hay similitudes, el caso de Machado, el caso de Batista hay similitudes y diferencias. En el caso de Machado, todavía en el 59, Trujillo nombró aquí un barrio Presidente Machado, en la capital. En Sánchez Machado, ¿no? Bueno, quiere decir, Machado muere en el 39 y en el 59 todavía le rinden homenaje aquí. Sin embargo, con Batista no fue así. Batista, las cosas que pasó aquí fueron realmente muy humillantes para él y fueron hechas con toda intención. Yo creo que aquí hay una historia por recuperar. Lo que hemos podido recuperar en estos 3 meses, lo he dicho, por ejemplo, Pablo entrevistó a muchos sobrevivientes de los grupos gangsteriles en La Habana que vivieron en Miami hasta que murieron, la mayoría, algunos están vivos todavía. Y entrevistó también a Leonel Gómez, ¿no? Leonel Gómez dirigió aquí en la base de Las Calderas a los 400 cubanos priistas que se entrenaron para luchar contra Batista, cuando estaban enemistados. Fueron 400, no 1 ni 2. Y él dirigió los campamentos y nos narró y nos dio detalles de la vida ahí, de cómo eran las relaciones con Trujillo y qué situación había. Esos campamentos se cerraron cuando se vuelven a aliar Batista y Trujillo. Pero mientras tanto Trujillo estaba preparando hombres aquí para pelear contra Batista. Entonces hay toda una historia que nos falta y que tenemos que continuar
reconstruyendo juntos, porque hay parte de la historia allá y hay parte de la historia acá. Cuando usted la une y la pone en perspectiva, se le ilumina el cuadro, que es lo que ha pasado con estos 3 libros que vamos a poner en circulación, el primero el día 5 en la Biblioteca Nacional. Yo les agradezco mucho la paciencia, la atención y bueno, a los que deseen adquirir el primer tomo, nos veríamos allí en la biblioteca a las 7 de la noche el jueves, pasado mañana. Muchas gracias. Gracias a Acosta por esta ponencia y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche. Esta fue la conferencia Fugas Equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición. Les invitamos a seguir disfrutando de las actividades que frecuentemente llevamos a cabo a favor de la cultura y el conocimiento de la historia. Pasen un feliz resto de la noche.